la subsistencia natural. Usted cuando se levanta por la mañana piensa en la capa ozono, pues muy poco, ¿no? Y las abejas, que son tan importantes que si se desaparecieran serían grandes problemas ecológicos, a veces hasta las matamos, uno ni se acuerda que son un equilibrio. De la misma manera dice el Señor, perdón, en el mundo espiritual, un pakistaní se levanta en Pakistán, que es un musulmán, y no tiene ni idea que la comunión que yo recibí hoy en la iglesia le alimentó su alma, pero se la alimentó. Nosotros somos como la capa ozono en el espíritu del resto de la humanidad. Yo no les puedo ni contar el dolor que yo sentí cuando el Señor me mostró todo lo que yo dejé de hacer en 33 años que no comulgué, y lo que hubiera podido hacer el Señor conmigo y las almas que se hubieran podido salvar. Si yo me hubiese muerto y el Señor me hubiera dado la oportunidad de purgar esto, seguramente hubiera pasado en el purgatorio siglos, porque el alma no hubiera podido reconciliarse por mucho tiempo de ver lo que hice y haber rechazado la misión para la cual yo nací. El diablo conoce quiénes somos nosotros desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Para el diablo, la pesadilla más grande de su vida es la Eucaristía. Y cuando nosotros nacemos como instrumento eucarístico, desde el vientre de la madre nos siembra una batalla espiritual para destruirnos. Obviamente que la batalla siempre se supera con Dios, pero es que el problema es que nosotros tenemos libre albedrío y depende de nosotros si le decimos sí o no al Señor. Yo le dije que no y viví casi toda mi vida con el no hasta que Él me rescató. Pues el Señor me habla muchísimas cosas con referencia a la Eucaristía y a todos los sacramentos. Para pasar rápidamente por acá les digo que me dice el Señor que todo pecado mortal tiene como guardián un ángel caído. Y solo la iglesia tiene el poder de desatarnos de esos espíritus del mal con los cuales nos asociamos en el pecado. Porque Dios le dio la llave del cielo a Pedro y le dio el poder para atar y desatar. Y el poder a los apóstoles de perdonar o retener pecados. Entonces Satanás solo le obedece a la iglesia. Miren que el golpe más duro que el diablo le ha dado al cristianismo, según me dice el Señor, que es uno de los primeros golpes específicos de la nueva era contra el cristianismo, es el protestantismo. Todos estos grupos que se conocen hoy, que ya no se llaman protestantes sino cristianos, todos esos grupos separados de la iglesia madre perdieron lo más importante, que es la Eucaristía. Si todos esos cristianos comulgaran hoy, les aseguro que el aborto sería mínimo, que no tuviéramos esos movimientos de homosexualismo, lesbianismo, bestialismo y todos esos ismos que están reinando entre nosotros. El diablo hizo eso a propósito, preparando estos tiempos, y fue consecuencia de la misma iglesia, del mismo pecado de la iglesia. Y no es que ellos sean inferiores a nosotros o que ellos no tengan los mismos derechos que tenemos nosotros, porque son tan cristianos como nosotros, pero el diablo les robó los sacramentos y por eso no tienen todas las armas que necesitamos tener hoy los cristianos para defender la humanidad entera del demonio que tiene tanta fuerza por el materialismo en que vivimos. Ahora, hay que entender que el Señor me muestra a mí que el demonio no tiene poder. Está completamente derrotado en Jesucristo, pero nosotros somos los que le damos poder al demonio. Cada que hay un aborto, le damos sangre al demonio y por lo tanto las huestes del mal tienen más fuerza sobre nosotros por cada niño que asesinan. Por eso hay tanto crimen en la tierra, porque le estamos dando mucha sangre a los demonios y están gordísimos, están inmensos los demonios por la sangre de los niños inocentes. El Señor me colocó en un estado de purgatorio, en un lago, con el agua hasta la cintura. Al frente de ese lago había una roca preciosa. La distancia entre la roca y el lago podía ser fácilmente la distancia entre la tierra y el sol, pero yo podía ver la roca perfectamente y sabía que en esa roca estaba Jesús, pero yo sabía que nunca lo iba a poder ver
por el estado de pecado en que me encontraba y traté de escaparme en el agua. Cuando traté de escaparme en el agua me di cuenta que estaba parado en medio de todos mis pecados de 33 años. Y mis pecados eran espíritus del mal, y mi alma los conocía uno por uno. Y la razón por la cual todos estaban activos en mi vida y yo atados a ellos es porque llevaba 33 años sin confesarme. Si yo hubiese estado confesado, hubiese terminado en un estado purgatorial por alguna razón, esos espíritus no hubiesen estado en el lago, pero ahí estaban. Y cuando yo miraba uno de ellos, podía ver el momento en que había sido tentado, el momento en que yo había consentido, aceptado esa tentación, la consecuencia total de mi pecado, cómo había afectado toda mi familia, generaciones por venir, había disminuido las bendiciones de toda la iglesia, afectado almas en el purgatorio. Si nosotros nos imagináramos el dolor que viven las almas del purgatorio, oraríamos por ellas todos los días. Pero quiero advertirles algo: las almas del purgatorio están años luz adelante de nosotros. Ellas no quisieran regresar acá. Es como yo querer regresar al vientre de mi madre. Ya salí de ahí. Las almas también salieron de acá a la plenitud del mundo espiritual, solo que no están en la plenitud de la gloria de Dios. Y cada alma está en un diferente nivel de purgatorio, porque ese no es un estado material, y que cada una está resolviendo todo lo que dejaron sin resolver durante la vida terrenal, de los momentos que vivieron sin el amor de Dios. Esos son como parches, como oscuridad del alma, que tiene que llenar de luz con el amor de Dios y que ya no puede hacer nada porque no tiene la carne. Pero al mismo tiempo, esas almas se salvaron y están como en el atrio del cielo, preparándose para entrar a las bodas con el Cordero. Y ellas están llenando de amor todas las áreas de desamor, que son las áreas de pecado, las áreas alejadas de Dios. El Señor me dio la fuerza para mirar esa roca. Ya les conté la distancia que había tan enorme entre la roca y yo. Cuando yo miré la roca, quedé enceguecido por la luz que irradiaba esa roca. Y nunca me imaginé que en esa luz esplendorosa pudiera ver al Señor, aunque yo sabía que toda esa luz era Jesús. Sin embargo, el Señor comenzó a aparecérseme, y lo primero que vi fueron sus manos abiertas, así. Y yo ya localicé al Señor en la luz, pero solo le veía sus manos, y sentía que Él me estaba invitando a entrar, pero yo estaba totalmente paralizado en ese lago, y no me podía mover hacia el Señor, ni siquiera una pulgada. Y el Señor me habló desde la luz y me dijo: la puerta está abierta, te estoy invitando a entrar, pero no puedes porque estás paralizado, estás vacío de mi amor, nunca has amado con mi amor, y te voy a enseñar a confiar en mi misericordia. Y me dio una lección extraordinaria del amor, y me dijo: Dios es amor, y Él nos ha creado con amor. El único alimento posible del alma es el amor de Dios. Y de la única manera que el amor de Dios fluye en el alma, a través del alma, es con el amor incondicional que le damos al prójimo. Este es el único alimento del alma. Por eso piense en esto: si usted se muriera esta noche, ¿cuánto cree que avanzaría hacia el Señor? Tan solo avanzaría tanto como haya amado incondicionalmente. Por eso, si usted tiene en su corazón esta noche una sola persona que no ha perdonado, nunca entrará al santuario del Señor, porque el que no perdona no será perdonado. Esa es una ley que nadie puede cambiar. No hay excusa para no perdonar, porque nosotros fuimos creados con amor, y solo el amor nos da vida. Y el que no perdona no ama, quiere decir que se separa de su esencia de vida, se separa del amor de Dios, queda en las tinieblas, igual que un pescado que se sale del agua. Ya no tiene el oxígeno del agua que lo sustenta y no puede sobrevivir en la playa. Eso es lo que sucede con un ser que no ama.
Y por eso yo estaba